esta casa declaramos centinelas, arcángeles, serafines, Padre, ángeles, Padre, acampando y guardando. Y puede sentarse, hermano. Amén. Entonces, yo le decía hace un momento, el título se llama Enfrentando las pruebas de la mano de Dios. Amén. Y cuando el apóstol Pablo, hermano, escribe en esta carta de Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Pablo está haciendo alusión, amén, de lo que el salmista David escribió en la primera carta de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Amén. Y la Biblia nos enseña, amén, que el pueblo buscaba matar, amén, a David, buscaba apedrearlo, estaban tan molestos, amén, porque el pueblo de Israel había sufrido, amén, una situación muy difícil donde se habían llevado a los niños, se habían llevado a las mujeres, amén, y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel estaba muy molesto con la persona de David. En la vida, hermano, nosotros nos vamos a encontrar con muchas adversidades, con muchas luchas, con muchas pruebas que parecieran que ya no están ahí, pero de repente vuelven a resurgir. Pero de la misma manera que nosotros enfrentamos la primera prueba, tenemos que enfrentar la segunda prueba, la tercera prueba, la cuarta prueba, que es mantenernos en fe. Amén. La palabra, amén, buscar fortaleza, amén, o fortalecernos en el Señor nos enseña, amén, o este capítulo de la Biblia nos enseña, hermano, no confiar en nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros equivocadamente confiamos en nosotros mismos? Aparte de mí, ¿quién más se ha equivocado por confiar en sí mismo? Amén. Amén. Yo creo que muchos de nosotros hemos cometido el error de confiar en nosotros mismos. Y lo que el apóstol Pablo, amén, nos está transmitiendo a cada uno de nosotros, amén, es que en medio de la lucha, en medio de la prueba, nosotros aprendamos a fortalecernos en el Señor. Amén. Que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Que nosotros aprendamos a mantener nuestra fe intacta en Dios. Que por más que la prueba sea fuerte, que la dificultad sea muy severa, nosotros permanezcamos confiando en el Señor. Amén. Amén. Y que nunca cometamos el error de confiar en nosotros mismos. Amén, amén. Amén. Sí. La Biblia dice que el salmista David dijo: tú vienes contra mí. Amén. Tú vienes contra mí con espada y jabalí. Amén. Pero David no se enfrenta a Goliat bajo el conocimiento ni bajo las batallas que él había tenido en el campo. Todos sabemos, los que hemos estudiado un poco la palabra, sabemos que David, hermano, amén, si algo lo caracterizaba es por ser un guerrero. Amén. Él cuidaba muy bien las ovejas de su padre. Amén. Y las cuidaba de los enemigos. La cuidaba de los animales, amén, que buscaban devorar las ovejas de su padre, que estaban a su cuidado. Pero David nos enseña a no confiar en nosotros mismos. Y él dice: mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Déselo fuerte si es para él. Amén. Entonces David, hermano, nos enseña no solamente en la primera carta de Samuel, capítulo 30, versículo 6, sino que en diferentes etapas, amén, David nos enseña lo que es confiar en el Señor. Amén. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, hermano, en medio de las batallas, en medio de las luchas, en medio de las pruebas que nosotros enfrentamos como hijos de Dios. Porque el evangelio de Cristo no es: ven a Dios, ven a Jesús y todo te va a ir bien. Amén. En el evangelio, en el caminar con el Señor, nos vamos a encontrar con diferentes adversidades,
con diferentes luchas, algunas por nuestras malas decisiones, algunas a causa de Cristo. Cuando son a causa de Cristo, hermanos, nos podemos gloriar en el Señor. Cuando son a causa de nuestras malas decisiones, lo único que nos queda es confiar que el Señor, aún en nuestras malas decisiones, y en nuestras malas decisiones nos encontramos en consecuencias que no pensamos o no medimos, pero aún ahí podemos confiar que la misericordia de Dios se va a extender. Amén, amén. Que la misericordia de Dios, amén, Él va a extender su mano para levantarnos. Aleluya. Uno de los salmos favoritos que a mí me gusta es cuando David dice: hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aleluya. Amén. Amén. Y eso nos enseña, hermano, que la fe fortalecía su vida en la palabra. Amén. Fortalecía su vida en Dios. Amén. ¿Cómo se encontraba David? Angustiado. Y él dice: hubiese yo desmayado, hubiese yo tirado la toalla, hubiese yo desanimadome, hubiese yo dejado todo, hubiese yo muerto si no confiara. Porque eso es fortalecerse en el Señor. Confiar en Dios, no en ti mismo, no en tu capacidad. La Biblia dice: ellos confían en carros, ellos confían en caballos, mas yo confío en Jehová de los ejércitos. Amén, amén. Amén. Fortalecerse en el Señor, hermano, es derramar todo lo que somos delante de Dios. Reconocer que nuestra sabiduría, nuestra capacidad, nuestros recursos no son más grandes que nuestro Dios. Aleluya. Dáselo fuerte. Sigo padre, hermano. Nuestros recursos, nuestra capacidad jamás será más grande que nuestro Dios. Amén. Amén. Lo hemos podido ver, hermano. Yo ayer miraba, anoche, amén, no dormí nada en toda la noche ayer, y meditaba en el Señor. Me puse a contemplar la lluvia, me puse a contemplar lo maravilloso que es Dios a través de los truenos, todo lo hermoso que es una lluvia, hermano. Y yo miraba como un hombre de 70 años, duró 70 años, desde niño, él nació, amén, con un problema en los pulmones. Y para él poder sobrevivir, hermano, él se mantenía adentro de una máquina y nomás su cabeza sobresalía para afuera. Santo. ¿Y sabe qué me impresiona? Que este hombre llegó a ser uno de los mejores abogados en Estados Unidos. Y este hombre pudo superar tantos obstáculos. Por eso cuando el enemigo viene nos hace ver que nuestros problemas son demasiado grandes. A veces solamente nos hace falta voltear a ver a alguien más, darnos cuenta: mi problema no es tan grande como parece. Amén. Me estoy ahogando en un vaso de agua. Amén. Y este hombre, hermano, allí, con la pura cabeza para afuera, logró ser abogado. Pero este hombre, hermano, una de sus cosas favoritas era la lectura de la palabra. Aleluya. Si él pudo mantenerse por 70 años, amén, como un tipo de incubadora donde solamente salía su cabeza para afuera, hermano. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros confiamos en el Señor. Podemos estar en la tormenta más severa, en la lucha más fuerte, en la problemática más difícil que nosotros pensemos que nunca vamos a poder salir. Amén. Y se vale sentir, se vale angustiarse, se vale llorar, todo se vale en este caminar, pero no se vale perder la esperanza y la fe en el Señor Jesús. Déselo fuerte. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermano? Amén. Ahora las pruebas, las dificultades tienen un propósito en nuestras vidas. Amén. El enemigo se encarga de hacernos sentir derrotados en medio de las pruebas. Yo me he sentido derrotado. Yo me he sentido sin fuerzas en medio de las pruebas. Amén. Me he sentido angustiado en medio de las pruebas. Me he sentido abatido en medio de las pruebas. Pero es que nosotros a veces le decimos a Dios:
úsame. Y no sabemos ni lo que pedimos. Le decimos a Dios, cámbiame, y no sabemos lo que pedimos. Entonces le decimos a Dios, cámbianos, y de repente empiezan los problemas en el matrimonio, en el hogar, en las finanzas. Le decimos a Dios, Señor, quiero que uses mi vida. Aquí estoy. ¿Para qué te puedo servir? Y el problema es que nosotros tenemos que entender que Dios nos llamó siendo adictos, siendo adúlteros, siendo fornicarios, amén, etcétera. Dios te llama así, pero Dios no te puede usar así. Dios tiene que limpiarte. Dios tiene que transformarte. Gracias, hija. Dios tiene que hacerte una persona nueva. Dios tiene que transformar nuestro corazón, nuestra vida. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y cuando Dios nos llama a su camino, hermano, Dios nos llama con un propósito eterno. Nadie de los que estamos aquí, amén, podemos permitirle al diablo hacernos pensar que no servimos para nada. Todos tenemos un propósito en las manos del Señor. Amén. Pero va a haber un momento donde la prueba va a venir a causa del propósito que Dios tiene para tu vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender lo que yo te voy a explicar un momento más. Amén. Pero en la vida cristiana hay luchas. En la vida cristiana hay desánimos. En la vida cristiana hay altas, hay bajas. También podemos enfermarnos. Pero todas nuestras vidas, escucha bien, todas nuestras vidas tienen un propósito para mí. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Cuando nosotros estamos en la lucha, nuestra fe mengua, nuestra fe se desanima, nuestra fe flaquea. Pero lo que sí podemos hacer es mantener la fe aún en la flaqueza. Amén. Aún en el desánimo, entendiendo que Dios tiene un propósito en medio de las pruebas, en medio de las adversidades. Cuando nosotros leemos precavidamente la historia de la primera carta de Samuel, capítulo 30, versículo 6, todo lo que se había levantado a la vida de David no era para muerte. Todo lo que se había levantado en la vida de David no era para que él muriera a manos, amén, del mismo pueblo de Israel a pedradas. Tú tienes que entender que todo lo que se levanta en tu vida tiene un propósito. Aleluya. Tú tienes que entender que todo lo que se levanta en tu casa tiene un propósito. Aleluya. Tú tienes que entender que todo lo que se levanta en contra tuyo tiene un propósito. Yo no sé si tú estás entendiendo. Amén. Todo tiene un propósito. Levante la mano todo aquel que le ha dicho a Dios: yo quiero que me cambies. Amén. Mantenga la mano arriba. Yo quiero que me uses. Entonces cuando tú le dices a Dios: yo quiero que me cambies y yo quiero que me uses, Él te toma en sus manos. Porque Él no cambia ni transforma a nadie en la fuerza. Amén. Aquel ciego necesitaba un milagro y Él clamó por ese milagro. La mujer del flujo de sangre necesitaba un milagro y él clamó por un milagro. Zaqueo necesitaba un cambio por su vida y él se subió a ese árbol como oro. Todos los que necesitamos que Dios salga algo en nuestras vidas tenemos que hacer algo. Tal vez Zaqueo, hermano, no le gritó a Dios, no le expresó, pero lo que él hizo le dio a entender a Jesús que si él estaba en ese árbol es porque él buscaba que Jesús lo mirara. Amén. Amén. Yo no sé si te está entendiendo. Pero todo en la vida cristiana tiene un propósito. Amén. A veces yo he dicho en mi vida: Señor, ¿por qué lidio en esta área? ¿Por qué he batallado en esta área? Porque cuando nosotros, hermano, escuche bien, yo un día le dije a Dios, y tal vez no lo he logrado, pero un día yo le dije: yo quiero aprender de ti a ser manso y humilde. Y usted no sabe lo que me ha costado yo haberle pedido eso a Dios. Dios me ha dejado ir hasta el suelo, porque es en el suelo donde la arrogancia,
Es en el suelo donde la soberbia, es en el suelo donde la altivez es pisoteada, para que el carácter y la humildad de Cristo sea puesta en tu vida. Eso me ha pasado a mí. Yo no sé qué tú le has pedido a Dios, pero pareciera que cuando tú le pides a Dios algo positivo y tú le recitas la palabra, dice: Señor, pero ¿qué pasa? Tu palabra dice, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos algo conforme a tu voluntad, tú nos la darás. Amén. Y yo quiero ser humilde como tú eres humilde. Pero el problema es que nosotros no entendemos que para que el carácter o las características de Cristo sean puestas en nuestras vidas, tienen que ser moldeadas, tienen que ser trabajadas, tienen que ser transformadas. Yo no sé si tú te entendías. Amén. Sigo, Padre. Siga. Entonces, Dios tiene un propósito, hermano, en medio de las pruebas. Y las pruebas son inevitables para nuestras vidas. Así es. Las pruebas van a estar ahí hasta que nuestra vida no sea transformada. Amén, amén. Hasta que nosotros no entendamos lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Muchas veces nosotros oramos mucho, pero practicamos poco. Así es. Y los cambios en la vida son el resultado de dos cosas: uno, la oración, y dos, practicarlo por lo que tú estás orando. Amén. Muchas veces queremos dejar toda la oración, todo. Amén. Pero cuando yo oro por algo, yo trabajo en ello. Sí, exactamente. Cuando yo le clamo a Dios por algo, yo me empeño a trabajar en ello. Yo no sé si usted me está entendiendo, Amén. pero ahorita me va a entender, hermano. Amén. Pero es importante remarcarte que cuando haya pruebas, te tomes de la mano de Dios. Amén, amén. Te tomes fuerte. Amén. Y que tú entiendas que tú puedes ver, amén, personas como yo predicando hoy, y tú puedes decir: oh, todo está fuerte la vida del pastor. No, no es así. También hay luchas, también hay pruebas, también hay dificultades, hermano. Amén. A mí nunca me había picado un alacrán y anoche me picó un alacrán. Amén. Con tan poquito, hermano, Dios prueba nuestra fe. Con algo tan insignificante. ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Sí? Por eso Pablo dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Amén. Y es el mismo David que dice: alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, confía en Jehová. Espera en Jehová es confía en Jehová. Amén. Amén. Ten fe en Jehová, porque aún yo he de alabarle. Amén. 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 Qué importante, hermano, es que nosotros aprendamos a fortalecernos en el Señor. Amén. En el Salmo 91, David también dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. 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 Y parafraseando, David dice en medio de ese salmo: castillo mío, fortaleza mía, mi libertador. Amén. Nosotros debemos, hermano, aprender a confiar en el Señor en medio de las pruebas y las dificultades, que muchas veces ellas tienen un propósito eterno en nuestras vidas. Amén. Amén. La Biblia dice que a los que somos llamados, todas las cosas, no dicen algunas, hasta nuestros errores, hermano, si se los ponemos en las manos de Dios, Dios los canaliza para bien. Hasta nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras debilidades, se las ponemos en las manos del Señor. Lo que pareciera ser algo incorrecto, Dios lo convierte en un propósito. Amén. 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 ¿Estamos entendiendo? Pero tenemos que aprender a poner las cosas en las manos del Señor. Amén. Amén. Tenemos que aprender a fortalecernos en el Señor. Cuando tú te sientas cansado,
Ve al Señor, fortalécete en Dios. Hermano, ¿sabes por qué yo pasé por algunas heridas emocionales en mi vida? ¿Sabes por qué las pasé? Porque yo tenía una lucha y no iba al altar. La apajonaba en la carne. Tenía otra lucha, no iba al altar, la apajonaba en la carne. Y cuando menos pensé, caí en una depresión, caí en la tristeza, caí en la ansiedad. Porque en cada lucha que nosotros enfrentemos en la vida cristiana, tenemos que ir a la presencia de Dios, tenemos que ir al trono de la gracia, tenemos que ir a fortalecernos en el Señor. Amén. ¿Cuántas veces tú te has encontrado en esta situación? ¿Cuántas veces tú has estado lidiando con la amargura, con el dolor, con el resentimiento, porque luchaste con tus propias fuerzas y cuando menos pensaste ya traías una carga tan grande? Amén, amén. Pero la Biblia dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Amén. Es una invitación, hermano, que en medio de nuestras luchas, en nuestras pruebas, podamos ir al Señor, podamos descansar en el Señor. Amén. Porque no es lo mismo que a ti te inviten a orar a la iglesia, te convoquen, a que tú sientas la necesidad de orar, Aleluya. a que tú sientas el compromiso de orar. Cierto. Cuando nosotros leemos el Evangelio de San Juan capítulo 6 y vemos la historia de Jesús, cuando la Biblia dice que desde entonces muchos discípulos empezaron a irse. Amén. Hermano, cuando Pedro dijo: ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida? De ahí se puede sacar una predicación, porque es más que un complemento de palabras. Es decir, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Cuando tú estudias el contexto de lo que Pedro dijo, tú puedes entender que él, amén, su fe estaba firme en el Señor, y que él sabía que ciertamente el caminar en el Señor era difícil, pues ya había vivido algunas etapas al lado del Maestro. Pero Pedro nos enseña, hermano, que él dependía totalmente del Señor. Aleluya. Amén. Y es por eso que él dijo: ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida? Una hermana me decía en la mañana: pastor, a veces me desanimo. Y le digo: ¿y qué gana con desanimarse? Pues sí. ¿A dónde va a ir sin Cristo? ¿Va a estar mejor? ¿Le va a ir mejor? ¿Va a volver a la borrachera? ¿Va a volver al engaño en su matrimonio? ¿Va a volver a los pleitos? ¿Va a volver al mundo? Alcohol, drogas. En Cristo tenemos una esperanza. Pero el problema es que nosotros luchamos con nuestras propias fuerzas, luchamos con nuestros propios recursos. Difícilmente venimos y lloramos a Dios, le clamamos a Dios, le decimos a Dios: Señor, estoy amargado, estoy resentido, tengo dolor, tengo resentimiento, tengo falta de perdón. Hermano, no hay cosa más linda que ser sincero delante de Dios, que todo lo sabe, pero que está esperando que nosotros le entreguemos. Por eso la Biblia dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Amén, amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Debemos de fortalecernos en Dios, hermano. Y una de las formas de fortalecernos al Señor es ir al Señor. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, están cansados de su caminar en el Señor? Yo puedo ver en mi corazón, como hombre de Dios, como mucha gente está aquí por estar aquí, porque no has aprendido a descansar en Dios. Por eso estás cansado, Sí, aleluya. por eso no tienes fuerzas, Sí, amén. y has terminado militando. Dice la Biblia, dice la Escritura así: habiendo empezado en el Espíritu, terminaron en la carne. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas, hermano. Cuando nosotros luchamos con nuestras propias fuerzas, eso es lo que viene a pasar en nuestras vidas. Empezando en el Espíritu, terminamos en la carne. Y los frutos de la carne, que es contienda, enemistades, pleitos, distensiones, amargura, resentimiento, rechazo, odio. ¿Por qué?
Es imposible, hermano. Como dijo un escritor, no puedo impedir que una paloma se pare en el árbol de mi casa, pero sí, lo que sí puedo impedir es que hagan nido en mi casa. Hermano, las ofensas, las luchas, las pruebas, las dificultades de la vida son imposibles de que lleguen, pero lo que sí es posible es que permitir que ellas hagan estrago en nosotros. ¿Cuántos de nosotros, hermano, todavía pensamos en lo que pasó ayer? En lo que pasó hace 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, 4 meses, 5 meses. Todavía lo traemos ahí cargando. De fortalecernos en Dios, como dice su palabra. Venir a mí todos los que están trabajados y cargados. Amén. Todo aquel que esté agobiado, todo aquel que no tenga fuerzas, debe de correr al Señor, hermano. No vivamos una vida cristiana de monotonía. Vengo a la iglesia, pero no soy iglesia. Hago acto de presencia en la banca, pero no delante de su presencia. Dios es bueno, hermano. Amén. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en la primera carta de Samuel, capítulo 30, versículo 6 dice: David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Las pruebas nos angustian, hermano. Las luchas nos angustian. A mí ahora que me paró allá, como el sheriff, o cómo se llama, ¿sí? ¿Verdad? Yo me angustié, pero en medio de eso Dios me dio una reflexión. Yo decía, yo no quiero tener un mal récord para los permisos, para después arreglar la visa. Y el Espíritu Santo me dijo: hijo, si la gente se preocupara por no romper las reglas en el reino de los cielos, todo fuese diferente. Yo estaba preocupado porque, amén, me infraccionaron a la nación que no era la mía. Y me agobió, me angustió. Yo no quería que hubiera un mal récord. ¿Estamos entendiendo? Deje usted, hermano, el ticket. Se paga. Sí, pero toda la vida tiene una enseñanza. Y una vez más el Señor me enseñó, entiende una cosa. Siempre que tú rompes los límites, va a haber consecuencias. Aleluya. Amén, amén. Santo. Los límites fueron hechos para respetarse. Amén, amén. Y por eso yo le decía al comienzo, hay veces que hay luchas que son a causa de Cristo y hay otras luchas que son a causa de nuestra desobediencia. Amén, amén. Gabriel siempre me dice: hey, respeta los señalamientos. Hey, respeta. Hey. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Y así la palabra de Dios, hermano, nos advierte de muchas cosas. Pero no quiero hablar ni enfatizar mucho de eso. Pero yo no sé por qué sean las pruebas que tú estés pasando. Pero lo que sí sé, amén, que las pruebas nos angustian. Amén. Las pruebas nos entristecen. Las pruebas nos agobian. Amén. Y más, hermano, cuando nosotros decimos: ¿por qué? ¿Por qué si tanto que pido por esta área y otra vez vuelvo a pasar por donde pido? Y otra vez vuelvo a equivocarme. Amén. Y David se angustió mucho, dice la palabra. ¿Cuántos conocemos lo que es la angustia, hermano? ¿Cuántos conocemos lo que es la depresión? Amén. Lo que es simplemente decirle a Dios: ya, déjame dormir y ya no despertar. ¿Le ha pasado? Amén. ¿O todos aquí son súper espirituales, hermano? Porque en la iglesia que yo pastor tenemos ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Digo, levanten la mano y nomás 2 o 3 la levantan y las demás la dejan abajo. ¿Y sabe cómo se llama eso, hermano? Se llama soberbia. Amén. Se llama altivez. Se llama estar seguro de ti mismo. Porque cuando aquel ciego vio la oportunidad de que Jesús iba a pasar por ahí, él levantó la mano, levantó su voz y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Dios, hermano, a través de la palabra nos llama y nos dice: ¿quién está pasando por angustia? Amén, yo, Señor.
Yo soy uno de ellos, tú me estás hablando a mí. Pero a veces no voy a levantar la mano. ¿Qué van a decir? No, si yo soy el super espiritual, soy la super espiritual. Amén. ¿Estamos entendiendo? Hermano, yo he tenido cultos gloriosos en la iglesia, gloriosos, y de repente en la casa ya estoy triste, en depresión, solo. Amén. Donde ni la compañía de mi esposa, ni mis hijos, ni mi casa, ni lo que tenga materialmente me puede llenar. Pero la Biblia dice: a los que somos llamados, todas las cosas nos ayudan para bien, para que nosotros no aprendamos a amar la gloria que vemos, sino aquel que porta la gloria. Amén. Dáselo fuerte. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, ¿qué dice la Biblia, hermano? Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortalecía en Jehová, su Dios. Me gusta cómo dice: mas David se fortalecía en Jehová, su Dios. Y es por eso que Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Usted sabe, hermano, que Pablo hace alusión a este texto. Amén. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: fortalecernos en el Señor. Amén. Y en el poder de su fuerza. Y me gusta mucho como dice la primera carta de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Mas David se fortalecía en Jehová, su Dios. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Cuando vengan luchas, cuando vengan pruebas, cuando vengan adversidades, fortalécete en el Señor. Las pruebas no fueron para matarte. Amén. Los Goliat no aparecen para desterrarte. Amén. La Biblia nos enseña que antes de que se apareciera Goliat, David era un desconocido en todo el pueblo de Israel. Uy, santo. Amén, amén. David no era nadie ante los ojos del pueblo de Israel. Tú tienes que entender que tú no vas a ser nadie. Tu nombre no va a ser conocido en la tierra hasta que no aparezca el Goliat que tú tengas que enfrentar para revelar de lo que Dios te ha hecho, lo que Dios ha puesto en tu vida. Si alguien entiende lo que Dios le está hablando, denle un aplauso al Señor. ¿Estamos entendiendo? Entonces el problema está que nosotros rehusamos los Goliat. Y los Goliat son los que van a revelar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Mi dolor, el dolor de su pastora, el dolor de muchos de ustedes, los ha llevado al límite para darse cuenta que tú eres débil. Pero el ADN de Cristo te hace ver que tú eres fuerte en Dios. Por eso dice la Biblia: diga el débil, fuerte soy. Dáselo fuerte. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Pero nosotros, hermano, evadimos a los Goliat, que son los problemas. Se nos viene un problema financiero, hermano, nos estamos ahogando. Se nos viene un problema y usted puede decir: ay, pastor, pues usted hoy está bien. Sí, hermano, pero yo también un día estuve mal. No tenía ni para calzones. Anduve vendiendo dulces en la calle, juntando fierro viejo. Pero yo siempre confié en Dios. Amén. Yo siempre confié en el Señor, que yo no me iba a quedar ahí, que yo no me iba a estancar en esa pobreza, en esa miseria en la que yo me encontraba, hermano. Amén. Un día mi esposa, hermano: yo vengo a inyectarte fe. Yo vengo a que tú entiendas que te tienes que fortalecer en el Señor. Un día mi esposa me dijo: ven, ayúdame a abrir el refri porque se cae la carne. Escuche, y yo invito a cualquiera de ustedes a ir a mi casa y ver cómo está mi refrigerador. Le falta espacio, hermano.
Y no lo estoy diciendo para vanagloria, pero hoy un día ella habló en fe. Porque lo que tú hables en fe hoy, por eso Hebreos dice después la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Un día le dije a mis hijos, viviendo en la miseria y la pobreza, les dije: hijos, un día les prometo que les voy a dar un rancho, primeramente Dios, y tengo el rancho. Un día le dije a mi esposa, cuando vivíamos arrimados, hermano, en un cuarto de 4x3, un día en la pobreza, en la miseria, sin tener nada en el refri, le dije: mi amor, un día Dios nos va a dar una casa, y hoy tenemos nuestra casa. Cuando anduvimos a pie, amén, batallando, que a veces venían a la iglesia, hermano, y había hermanos que no nos daban un ray, nomás nos saludaban, ahí íbamos en la plena canícula, y veníamos en plena canícula. Por 12 años aquí estuvimos, hermano, en esta hermosa iglesia, con nuestra pastora, donde nacimos. Somos una rama de esta iglesia. Y un día yo le dije a mi esposa: mi amor, un día ya no vamos a andar a pie. Y Dios, hermano, nos ha permitido comprar el carro o la vez que nos ha gustado. Amén. Yo recuerdo una ocasión que yo vi a mi hermano Gabriel batallando para moverse. Yo le vendí un carro, hermano, y yo anduve a pie unos días. Nosotros siempre debemos de tener memoria, hermano, de las cosas buenas. Aleluya. Si nosotros como seres humanos tuviéramos memoria de las cosas buenas y dejáramos de ver las malas, el amor sería más fuerte. Amén. Amén. Pero prosigue. Yo un día le dije a ella: un día vamos a tener un carro. Hermana Claudia, yo y mi esposa anduvimos juntando fiado. Bien. Amén. Vivimos arrimados. Yo no sé cuál sea tu situación, pero la Biblia dice: mas David se fortalecía en Jehová su Dios. Aleluya. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a fortalecernos en el Señor en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras adversidades. Tenemos que aprender a fortalecernos en el Señor. Amén. A los que somos llamados, todas las cosas nos ayudan para bien, hermanos. Amén. Todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Dios es bueno, hermano, Siempre y bueno. para siempre es su misericordia. Sí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. La fe, hermano, es como un ancla. Sí, estoy por terminar, se lo prometo. La fe es como un ancla de un barco que se tira al fondo del mar. Tu problema puede ser tan grande como el fondo del mar, pero cuando hay un ancla, no hay diablo que pueda mover lo que Dios va a hacer en tu vida, lo que Dios va a hacer en mi vida. Amén. Amén. Gracias por el entusiasmo. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Sí. Las pruebas tienen un propósito. Con esto termino. Las pruebas tienen un propósito. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10 dice: y cuando hayan padecido por un poco de tiempo. Amén. ¿Cuántos están padeciendo, hermano? ¿Cuántos están padeciendo? No va la pastora. Aleluya. Gloria a Dios. Se me hace que me equivoqué de iglesia este día. Yo debería haber estado en otra iglesia, hermano, donde tuviera la necesidad. Gloria a Dios, porque aquí todos son fuertes. Voy a volver a preguntar, tal vez no me entendí. ¿Cuántos están pasando por pruebas? Aleluya. Amén. Amén. La Biblia dice en 1 Pedro capítulo 5 versículo 10: y cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo los restaurará, Amén. los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Amén. Amén.
Hermano, las pruebas tienen un propósito. Amén. Por eso la Biblia dice, amén, y cuando hayan padecido por un poco de tiempo. Amén. En la versión Reina Valera 2015, en la 1960 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Y a los que somos llamados, ¿qué? Todas, ¿qué? Las cosas Nos ayudan para bien. para bien. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aleluya, amén. Amén. La palabra perfeccionar es que Él nos haga madurar, que Él nos alinee a sus propósitos. Y para eso vienen las pruebas, para hacernos madurar, Amén, amén. para hacernos crecer. Pero si nosotros no entendemos la prueba, hermano, vamos a estar 40 años en la iglesia y vamos a ser niños espirituales. Así es. Santo, aleluya. Por eso Pablo dice, pudiendo ya comer carne, todavía se le tiene que dar leche. Amén. Todavía hay cristianos, hermano, que son los cristianos chupón, Santo. ¿verdad? ¿Cuántos son cristianos chupón? Santo, aleluya. ¿Por qué? Porque no permitimos que la prueba nos madure. No permitimos que la prueba, hermano, produzca la perfección que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque eso es perfección, madurar. Santo, aleluya. Y una vez madurados, hermano, la palabra perfección, en el sentido que está hablando Pablo, es también alinear sus propósitos. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él en nosotros. Amén. Ahora sí vaya la redundancia, lo que dije hace un momento. Y esa es la confianza que tenemos. Que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos la dará. Conforme a su voluntad. Amén, amén. Jeremías 29:11 dice, y yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Isaías 55:3 dice, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Hermano, cuando Dios nos procesa, cuando Dios trata con nosotros, cuando Dios nos mete a la prueba, Dios quiere alinearnos. Amén, amén. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Satanás me ha pedido para zarandearte, Aleluya. pero yo he rogado al Padre para que tu fe no mengue, Aleluya. para que una vez vuelto seas testigo. Sí, amén. Dios tenía que alinear a Pedro. Dios amaba a Pedro, pero había cosas de Pedro que no le gustaban al Señor. Tenía que hacerlo madurar, tenía que hacerlo alinearse a los propósitos. Amén, amén. Y la Biblia dice, y cuando hayas padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que nos ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo los restaurará, Él mismo los hará madurar, Amén, amén. Él mismo los alineará a sus propósitos, Él mismo ordenará nuestras vidas. Amén. Y como le digo, si nosotros tenemos orgullo, ¿cuál es la mejor manera de Dios tratar con nosotros? Dejándonos caer en el pecado, dejándonos caer hasta abajo. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Sí. Hermano, yo era una persona que decía, el que peca ya no puede volver a predicar. Porque la primera carta de Timoteo capítulo 3, amén, si alguien anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el hombre de Dios sea irreprensible, marido de una sola mujer, no dado el vino, no pendenciero, no de ganancias, de ganancias, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Hermano, y un día Dios me dejó pasar por una tentación, por una prueba, por una dificultad, donde el simple hecho de sentir la tentación, hermano, yo me sentí en el suelo, me sentía miserable. Porque cuando tú amas a Dios, hasta pensar incorrectamente te duele. Amén, amén. Cuando tú amas a Dios, hasta sentir incorrectamente te duele. Amén. Yo no sé si tú estás entendiendo. Amén. Yo sé que tú nunca pecas. Yo sé que tú nunca tienes tentaciones. Yo sé que tú nunca has deseado algo que no es tuyo. Gloria a Dios por ti. Pero a mí me ha pasado muchas cosas en mi vida. Amén, amén. Dios los ha permitido para enseñarme, para quitar ese orgullo, esa arrogancia.
Hermano, porque si uno no se mantiene firme en el Señor, el ministerio te llena de orgullo. Así es. Tú le permites a la gente, qué bonito predicas. Amén. Así es. Qué bonito Dios te usa. Como allá en San Antonio me dijo una hermana, venga. Dijo, mi pastor predica muy bien, pero usted predica mejor. Y yo por dentro dije, el Señor reprenda al diablo. Así es. Porque yo sé, hermano, lo que es sentirse aquí y que Dios te deje que estés abajo. ¡Santo! ¡Alaba! Amén. No quise entender muchas veces con los consejos de mi pastora. Entendí cuando Dios me soltó en las manos de Satanás. ¡Ay, santo! ¡Alaba! Yo no sé si tú estás entendiendo. ¡Gloria! Dios tiene que perfeccionarnos. Amén. Ya estoy por terminar, ayúdeme a terminar. Amén. Sí. Hágame sentir que está entendiendo. Amén, amén. Amén. Dios tiene que perfeccionarnos. Dios tiene que hacernos madurar. Dios tiene que alinearnos a sus Así es, propósitos. Y Él mismo nos afirme. Amén. Él mismo nos afirmará. Y la palabra afirmar, hermano, es Él mismo plante en nosotros una fe sólida. ¿Cuántos recuerdan cuando fue su primera prueba que tú dijiste, ya no puedo más? Hasta aquí llegué. Amén. Ya no voy a poder avanzar. Amén. Pero hoy te das cuenta que no te rendiste ese día. Porque Dios está forjando en ti, en mí, una fe sólida. Amén. Una fe fuerte. ¡No! Dáselo fuerte al Señor. Amén. Él mismo nos afirma que esto quiere decir que Dios va a forjar en nosotros una fe sólida. Amén. Amén. ¿Quién eran los 3 jóvenes hebreos? Nadie. Dale a Dios gracias por el horno de fuego en el que te encuentras. Amén, amén. ¿Quién era Daniel antes? Gracias. Nadie. ¿Y quién era el Dios de Daniel delante del rey Nabucodonosor? Nadie. Hermano, los hornos, los Goliat, vienen para manifestar lo que nosotros somos delante de Dios. Y no solamente lo que nosotros somos delante de Dios, porque al final ese no es el mayor propósito, lo que es nuestro Dios, lo grande que es nuestro Dios, lo poderoso que es nuestro Dios, lo maravilloso que es nuestro Dios, lo extraordinario que es nuestro Dios. Deje usted que se manifieste, aleluya, que el ungido, que el pastor, que el profeta, deje usted, eso queda a un lado para darle la eminencia, para darle la grandeza, para darle el reconocimiento al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Hermano, ¿sabe que yo me he dado cuenta? Pregúnteme qué. ¿Qué? Que hay gente que se incomoda cuando tú eres humilde. Amén. 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 Yo me he fijado, hermano. El otra vez escribía yo que me daba lo mismo comer en el suelo que en un restaurante de lujo, hermano. Amén, amén. Amén. Lo mismo. Una hermana me mandó un mensaje el sábado pasado que estuve predicando allá en San Antonio. Me mandó un mensaje una hermana. Decía, pastor, yo lo miraba en el campo. Amén. Y estoy gracias a Dios, hermano, de mi mamá, que siempre está como cuchillo de palo. Siempre está ahí. Y aunque la carne a veces se molesta, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias por los 3 sinceros. Aleluya. No, Adrián nunca se molesta, ¿verdad? Adrián no sabe qué es eso. Y me decía, pastor, yo lo miraba predicando allá, y al siguiente día ahí tirándose en la tierra como un niño. Aleluya. Ahí jugando con los muchachos, tirándose en la tierra. Hermano, el llamado no nos puede hacer grande. Cierto. Cierto. El llamado no nos puede llenar de arrogancia, Cierto. ni el dinero, ni las posesiones, porque grande es solamente Dios. Amén. Aleluya. Déselo fuerte, hermano. Aleluya. Amén.
vaya a callar, hermano, la ofrenda es diferente. Amén. Sí, no como algunas iglesias, ¿verdad? Pero no, Monte Oré siempre se ha caracterizado por ofrendar bien, hermano. Amén. Por fe. Si tú te dejas, hermano, deslumbrar como Lot, hermano, ofrendas de $300, de 250. Sí, véngase, pastor, a comer a este restaurante, véngase. Pero muchos hermanos cometen el error de enamorarse de esas cosas. $30. Nosotros debemos siempre estar enamorados de aquel que nos llamó siendo basura, Aleluya. de aquel que nos llamó no siendo nada, de aquel que nos dio nombre cuando no lo teníamos. Cierto. Amén, amén. Yo no sé si tú estás entendiendo, pero yo lucho con esas cosas, hermano. Lucho. Te soy sincero. No fue fácil no tener nada y de repente tener mucho. Pero gracias a Dios y a mi mamá, hermano, nos hemos esforzado a mantenernos. Nos estamos esforzando, estamos trabajando. No podemos decir que ya somos totalmente perfectos ni humildes, pero estamos trabajando en ello día a día, hermano.